En 1882, cuando la diligencia que transportaba a los huérfanos del condado se descompuso en medio del desierto de Nuevo México, 3 jóvenes hermanos se quedaron abandonados en las escaleras polvorientas de la cantina El Coyote Dorado en el pueblo fantasma de Piedras Blancas. Nadie los quería. Nadie siquiera preguntó sus nombres. Las autoridades del condado planeaban separarlos y enviarlos a trabajar en minas y ranchos diferentes, a cientos de millas de distancia. Pero cuando el ranchero solitario Noah Brown cabalgó hasta el pueblo esa tarde fatídica y vio a Elara Finch protegiendo desesperadamente a sus 2 hermanos menores bajo el sol implacable, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Yo me haré cargo de ellos», declaró. Sigue viendo para descubrir cómo un hombre marcado por la tragedia se convirtió en la salvación de una familia perdida, y cómo una mujer valiente luchó por mantener unidos a sus hermanos contra todas las probabilidades. Pero primero, cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol del mediodía caía implacable sobre el polvoriento pueblo de Piedras Blancas, Nuevo México, cuando la diligencia del condado se detuvo con un chirrido metálico frente a la cantina El Coyote Dorado. Era septiembre de 1882. Y el calor del desierto hacía que el aire ondulara como agua sobre las tablas desgastadas de los edificios abandonados. 3 figuras descendieron de la diligencia con la ayuda forzada del alguacil Peterson, un hombre corpulento con bigote gris que parecía más interesado en terminar su trabajo que en el bienestar de sus pasajeros. Elara Finch, de 19 años, fue la primera en tocar el suelo polvoriento, sus botas gastadas levantando pequeñas nubes de arena rojiza. Sus ojos verde esmeralda escanearon el pueblo con la cautela de alguien que había aprendido a desconfiar de los lugares nuevos. Detrás de ella, Grace Parker, de 16 años, se aferró al vestido descolorido de su hermana mayor. Sus cabellos rubios, antes cuidadosamente trenzados por su madre, ahora colgaban en mechones desordenados alrededor de su rostro pecoso. El miedo en sus ojos azules era evidente, pero se esforzaba por mantenerse valiente por el más joven de los 3. Mason Bell, de 14 años, saltó de la diligencia con la energía nerviosa característica de su edad, pero su bravuconería no podía ocultar la incertidumbre que lo carcomía por dentro. Alto para su edad, con cabello castaño oscuro y ojos del mismo color que los de Elara, Mason había intentado ser el hombre de la familia desde la muerte de sus padres, pero la responsabilidad pesaba demasiado en sus hombros juveniles. Los 3 hermanos Finch Parker habían estado viajando durante 5 días desde Santa Fe, donde el orfanato de San Vicente había cerrado sus puertas por falta de fondos. Sus padres habían muerto en un accidente de carreta 6 meses atrás, dejándolos bajo el cuidado de las autoridades territoriales que ahora buscaban desesperadamente lugares donde ubicarlos. «Aquí es donde se separan», anunció Peterson sin ceremonias, consultando un papel amarillento que sacó de su bolsillo. «Miss Finch, usted irá a trabajar para la familia Henderson en Albuquerque. Necesitan ayuda doméstica y usted ya tiene edad para ganarse la vida». Elara sintió que se le helaba la sangre. «Separarnos. Señor Peterson, somos familia». «No pueden, las decisiones ya están tomadas», la interrumpió Peterson con la frialdad de alguien acostumbrado a romper familias. «Grace irá con los Morrison en las cruces. Necesitan alguien que ayude con sus gemelas pequeñas». Y Mason consultó el papel nuevamente. «Mason irá a trabajar en la mina de cobre en Silver City. Es trabajo duro, pero forjará su carácter». Grace se aferró más fuerte al brazo de Elara, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. «No quiero ir sola, Elara. Por favor». Mason dio un paso adelante, enderezando los hombros con determinación. «No van a separarnos,
somos todo lo que nos queda. Peterson soltó una risa áspera. Muchachos, el territorio no tiene recursos para mantener familias enteras. Separados, cada uno tiene una oportunidad de hacer algo de sus vidas. Juntos, son solo una carga. Las palabras cayeron como puñetazos sobre los tres hermanos. Elara había escuchado esas mismas palabras en el orfanato, en las oficinas gubernamentales, en boca de cada adulto que había decidido su destino, sin preguntarles qué querían. «Tenemos nombres», dijo Elara, su voz temblando pero firme. «Tenemos apellidos, somos los Finch y los Parker, y pertenecemos juntos. Sus apellidos no van a alimentarlos ni darles techo», replicó Peterson. «Las diligencias para llevárselos llegarán mañana temprano. Esta noche dormirán en el granero detrás de la cantina. Don Joaquín, el cantinero, ya está informado». Mientras Peterson se alejaba para atender otros asuntos, los tres hermanos quedaron solos frente a El Coyote Dorado. El letrero de madera crujía con el viento seco, y las puertas batientes de la entrada se movían creando un sonido fantasmal que se mezclaba con el silbido del viento del desierto. Elara miró a sus hermanos y vio en sus rostros el mismo terror que ella sentía. En menos de 24 horas, las tres personas que más amaba en el mundo serían enviadas a lugares diferentes, posiblemente para nunca volver a verse. «No vamos a permitir que esto pase», murmuró Elara, tomando las manos de Grace y Mason. «Encontraremos una manera». «¿Cómo?», preguntó Grace, su voz apenas un susurro. «No tenemos dinero, no tenemos familia, no tenemos a dónde ir». Mason apretó la mandíbula. «Entonces nos escaparemos. Durante la noche podemos llegar a México o a California. En algún lugar tiene que haber un sitio para nosotros». Elara sabía que era una fantasía desesperada. Tres jóvenes solos en el desierto no durarían una semana, pero la alternativa era impensable. Mientras se dirigían hacia el granero, que sería su refugio por esa última noche juntos, ninguno de ellos notó al jinete solitario que observaba desde la colina que dominaba Piedras Blancas. Noah Brown había llegado al pueblo para comprar suministros, pero algo en la escena que acababa de presenciar había despertado memorias que había tratado de enterrar durante 5 años. El viento del atardecer llevaba consigo el aroma del creósote y la salvia, y con él la promesa de que esa noche cambiaría el destino de 4 vidas para siempre. Noah Brown guió su caballo por el sendero rocoso que descendía hacia Piedras Blancas, mientras las últimas luces del día pintaban el cielo de naranja y púrpura. A los 35 años, Noah era un hombre marcado tanto por el sol implacable del desierto como por tragedias que prefería no recordar. Su sombrero de ala ancha proyectaba sombras sobre un rostro curtido por años de trabajo bajo el cielo abierto de Nuevo México. Su rancho, Esperanza Perdida, se extendía por más de 1000 acres al este de Piedras Blancas, donde había construido una vida solitaria criando ganado y caballos. El nombre del rancho no era una exageración poética, había sido su realidad durante los últimos 5 años, desde que perdió a su esposa Emma y a su pequeña hija Sara en un brote de fiebre tifoidea que arrasó la región. Noah había llegado a Nuevo México en 1877, recién casado y lleno de sueños sobre construir un imperio ganadero. Emma había sido maestra en una escuela para señoritas en Denver, una mujer educada y refinada que había elegido seguir a su esposo hacia la frontera porque creía en sus visiones. Sara había nacido 2 años después, una niña de rizos dorados y risa musical que llenaba la casa de adobe con alegría. La casa que había construido para ellas seguía en pie, pero Noah había cerrado la mayoría de las habitaciones después de su muerte. Ahora vivía principalmente en la cocina y su dormitorio, dejando que el resto de la casa acumulara polvo y memorias. Los cuartos de Sara permanecían exactamente como los había dejado la última mañana que se despertó, con sus muñecas alineadas en el estante y su pequeño vestido azul colgado en el armario. Los vaqueros que trabajaban para él, Miguel Santos, un veterano de la guerra con México,
y los hermanos O'Malley, Patrick y Sean, irlandeses que habían llegado buscando una nueva vida, mantenían una distancia respetuosa de la casa principal. Sabían que su patrón cargaba con un dolor que el tiempo aún no había sanado. Noah había venido a Piedras Blancas esa tarde para comprar suministros y recoger correspondencia en la oficina postal. El pueblo, que una vez había sido un próspero punto de parada para las diligencias que viajaban entre Santa Fe y El Paso, ahora languidecía con apenas 2 docenas de residentes permanentes. La mayoría de los edificios estaban abandonados, sus ventanas vacías, mirando como ojos ciegos hacia el desierto. Don Joaquín Herrera, el propietario de El Coyote Dorado, era uno de los pocos que se negaba a abandonar el lugar. Había llegado desde Sonora 30 años atrás, con sueños de establecer un negocio próspero, y aunque los tiempos habían cambiado, su cantina seguía siendo el corazón social del pueblo fantasma. Noah, amigo mío, lo saludó don Joaquín cuando entró por las puertas batientes. ¿Qué te trae por aquí un miércoles? Normalmente vienes los sábados. Necesito suministros médicos para el ganado, respondió Noah, quitándose el sombrero. Y Miguel dice que esperas una carta de su hermana en Chihuahua. Sí, llegó esta mañana. Don Joaquín le sirvió un whisky sin que se lo pidiera, conociendo las costumbres de su cliente. Pero tengo otros huéspedes hoy, 3 jóvenes que el alguacil Peterson dejó aquí para pasar la noche. Noah había visto la escena frente a la cantina, pero no había querido involucrarse. Su experiencia con las autoridades territoriales había sido uniformemente negativa desde la muerte de su familia, cuando los burócratas habían mostrado más interés en los impuestos de su propiedad que en ofrecer cualquier tipo de apoyo durante su duelo. ¿Huérfanos?, preguntó Noah, aunque ya conocía la respuesta. Sí, y van a separarlos mañana. Don Joaquín movió la cabeza con disgusto. Es una vergüenza. Se ve que se quieren mucho. La mayor, Elara, ha estado cuidando a los otros 2 como una madre. Pero Peterson dice que no hay alternativa. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Noah bebió su whisky en silencio, sintiendo una familiar punzada en el pecho. Había algo en la forma en que la joven había protegido a sus hermanos que le recordaba a Emma defendiendo a Sara de los perros salvajes que ocasionalmente rondaban cerca del rancho. ¿Sabes algo sobre ellos?, preguntó, tratando de sonar casual. Un poco. Sus padres murieron en un accidente cerca de Santa Fe. Han estado en el orfanato de San Vicente hasta que cerró. No tienen otros familiares conocidos. Don Joaquín llenó nuevamente el vaso de Noah. La mayor tiene buena educación, se ve. Los otros 2 también parecen decentes. Pero ya sabes cómo son estas cosas. El territorio los esparcirá a los 4 vientos y nunca volverán a verse. Noah miró por la ventana hacia el granero donde los 3 hermanos habían desaparecido. El sol se había puesto completamente y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado del desierto. En noches como esta, Emma solía sentarse con él en el porche, planeando el futuro de su familia mientras Sara dormía en sus brazos. Es la manera de las cosas, murmuró Noah, más para sí mismo que para don Joaquín. Tal vez, respondió el cantinero, pero eso no significa que esté bien. Noah terminó su bebida y se dirigió hacia la puerta. Tenía suministros que recoger y un rancho que dirigir. Los problemas de 3 huérfanos no eran suyos. Había aprendido durante los últimos 5 años que involucrarse en las tragedias de otros solo multiplicaba su propio dolor. Pero mientras ensillaba su caballo para el viaje de regreso a Esperanza Perdida, no pudo apartar de su mente la imagen de Elara Finch, de pie frente a la cantina con sus hermanos, desafiando al mundo con la misma determinación feroz que Emma había mostrado cuando defendía a su familia. El viento nocturno susurraba entre los arbustos de Artemisa,
llevando consigo el sonido distante de voces jóvenes que hablaban en el granero. Noah se detuvo, escuchando contra su voluntad. «Encontraremos una manera», llegó la voz de Elara en la brisa. «No vamos a rendirnos». Noah espoleó su caballo y se alejó del pueblo, pero las palabras lo siguieron todo el camino de regreso a casa, donde lo esperaba otra noche solitaria en una casa construida para una familia que ya no existía. El amanecer llegó demasiado pronto para los hermanos Finch Parker. Elara había pasado la mayor parte de la noche despierta, escuchando la respiración irregular de Grace y los ocasionales gemidos de Mason mientras luchaba con pesadillas. Había desarrollado planes desesperados y los había descartado uno por uno, sabiendo que ninguno de ellos tenía posibilidades reales de éxito. A las 6 de la mañana, el alguacil Peterson golpeó la puerta del granero con la culata de su revólver. «Arriba, las diligencias llegarán en 2 horas. Quiero que estén listos y sin problemas». Los 3 hermanos se vistieron en silencio, con la ropa que habían lavado en el abrevadero la noche anterior. Grace había intentado arreglar su cabello en una trenza decente, pero sus manos temblaban demasiado para lograr la precisión que su difunta madre le había enseñado. Elara le ayudó, sus dedos trabajando automáticamente mientras su mente corría buscando alguna salida de última hora. Mason había decidido durante la noche que no iría sin pelear. A los 14 años se consideraba lo suficientemente grande para tomar sus propias decisiones, y trabajar en las minas de cobre era poco mejor que una sentencia de muerte. Había visto a los mineros que ocasionalmente pasaban por piedras blancas, hombres prematuramente envejecidos, con pulmones dañados por el polvo mineral y espíritus quebrados por la desesperación. «No me voy a subir a esa diligencia», declaró, mientras se ponía su única chaqueta, ya demasiado pequeña para sus brazos, que habían crecido rápidamente el último año. «Mason», le suplicó Elara, «si te resistes, será peor. Peterson puede llamar al Marshal Territorial. Que lo haga. Al menos habremos luchado». Grace se acercó a su hermano mayor y tomó su mano. «Por favor, no hagas que esto sea más difícil. Ya es suficientemente terrible». La determinación de Mason se agrietó ligeramente ante las lágrimas de su hermana menor, pero se las arregló para mantener la voz firme. «Grace, si nos subimos a esas diligencias, nunca nos volveremos a ver. ¿Entiendes eso? Nunca. Pasarán los años, y no sabremos si los otros están vivos o muertos, felices o sufriendo». Elara sintió que su propio control se desmoronaba. Durante meses había sido la roca sobre la cual sus hermanos habían construido su esperanza. Había sido quien tomaba las decisiones difíciles, quien hablaba con las autoridades, quien mantenía unida a la familia cuando todo lo demás se desintegraba. Pero ahora, frente a la separación inevitable, se sentía tan perdida y aterrorizada como Grace. «Tal vez podamos encontrarnos cuando seamos mayores», murmuró, sabiendo que sonaba patética incluso a sus propios oídos. «¿Dónde?», preguntó Mason brutalmente. «¿Cómo? Ni siquiera sabemos dónde nos envían exactamente. Y para cuando seamos lo suficientemente grandes para ser libres, ¿cuántos años habrán pasado? ¿10? ¿15? El sonido de cascos se acercó desde el camino principal. A través de las grietas en las paredes del granero, pudieron ver la primera diligencia acercándose, levantando una nube de polvo dorado en el aire matutino. «Es hora», gritó Peterson desde afuera. Los 3 hermanos se abrazaron en un círculo desesperado, cada uno tratando de memorizar el tacto y el olor de los otros 2. Grace sollozaba abiertamente ahora, su control finalmente quebrado. Mason mantenía sus lágrimas contenidas a fuerza de voluntad pura, pero su respiración era irregular y entrecortada. «Siempre seremos hermanos», susurró Elara. «Pase lo que pase, no olviden eso nunca. Llevamos la misma sangre, las mismas memorias. Nadie puede quitarnos eso». «Los nombres», dijo Grace súbitamente. «Prométanme que nunca cambiarán sus nombres, sin importar lo que les digan.
sin importar qué apellidos les den las familias para las que trabajen. Ustedes siguen siendo Finch y Parker. Lo prometo, dijeron Mason y Elara al unísono. Peterson golpeó la puerta nuevamente, más fuerte esta vez. No me hagan ir por ahí. Salieron del granero con la dignidad que pudieron reunir. La primera diligencia esperaba frente a El Coyote Dorado, con un conductor que los miraba con la indiferencia de alguien acostumbrado a transportar carga humana. Una segunda diligencia se acercaba por el camino del sur. Miss Finch, usted va en la primera, anunció Peterson. Grace Parker en la segunda. Mason Bell esperará la tercera, que debería llegar dentro de una hora. Elara dio un paso atrás instintivamente. ¿Por qué no pueden llevarnos a todos en una diligencia y después separarnos? Porque van a direcciones diferentes y no tengo tiempo para hacer el tour turístico del territorio. Peterson la empujó suavemente, pero firmemente hacia la primera diligencia. Arriba. Fue en ese momento, cuando Elara estaba a punto de poner el pie en el estribo de la diligencia que la llevaría lejos de sus hermanos para siempre, que escuchó el sonido de cascos acercándose rápidamente desde el este. Noah Brown cabalgaba hacia el pueblo como si lo persiguiera el diablo mismo. No había dormido en toda la noche, paseándose por su casa vacía, recordando conversaciones con Emma sobre la familia que habían planeado tener, sobre los valores que querían inculcar en sus hijos, sobre la importancia de mantenerse unidos sin importar las dificultades. Había tratado de convencerse de que no era su problema. Había encontrado docenas de razones por las cuales involucrarse sería una mala idea. Era demasiado viejo, demasiado amargado, demasiado dañado por su propio dolor para cuidar de 3 jóvenes. No sabía nada sobre criar adolescentes. Su rancho era un lugar solitario, construido para la soledad. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Elara protegiendo a sus hermanos con la misma fiereza maternal que Emma había mostrado con Sarah. Veía en Mason la determinación que él mismo había sentido a esa edad, cuando había dejado Tennessee para buscar una vida mejor en el oeste. Y en Grace veía la vulnerabilidad de su propia hija, que había confiado en él para protegerla del mundo y a quien había fallado cuando más lo necesitaba. A las 5 de la mañana, había tomado una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. Llegó a Piedras Blancas justo cuando Elara estaba a punto de subir a la diligencia. Desmontó de su caballo con una urgencia que sorprendió tanto a Peterson como a los hermanos. «Alguacil», gritó, su voz cortando el aire matutino como un látigo. «Espere un momento». Peterson se volvió, frunciendo el ceño al ver al ranchero. «Noah Brown, ¿qué diablos estás haciendo aquí tan temprano?» Noah miró directamente a los ojos de Elara, y en ellos vio la misma mezcla de esperanza desesperada y terror que había visto en los ojos de Emma la noche antes de morir. «Vengo a hacer una oferta», dijo, su voz más firme de lo que se había sentido en 5 años. Por los 3 hermanos, el silencio que siguió fue tan completo que pudieron escuchar el viento susurrando entre los edificios abandonados del pueblo fantasma. Peterson parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido correctamente las palabras de Noah. ¿Una oferta? ¿Qué clase de oferta? Noah sintió que todas las miradas se concentraban en él. Peterson con sospecha, los conductores de las diligencias con impaciencia, y más importante que nada, 3 pares de ojos jóvenes con una mezcla de esperanza y incredulidad, que le recordó por qué había cabalgado como un loco hasta el pueblo. «Quiero hacerme cargo de ellos», dijo Noah, las palabras saliendo más firmes de lo que había esperado. «Los 3, como familia». Peterson soltó una risa áspera. «Noah, ¿te has vuelto loco? ¿Has estado bebiendo el whisky de contrabando de Don Joaquín?» «Estoy perfectamente sobrio y cuerdo», respondió Noah, aunque por dentro se preguntaba si eso era completamente cierto. «Tengo tierra, tengo una casa lo suficientemente grande, y tengo los medios para mantenerlos». Elara dio un paso adelante, sin atreverse completamente a creer lo que estaba escuchando. «Señor Brown»,
¿Por qué haría eso? Ni siquiera nos conoce. Noah la miró directamente, viendo en sus ojos la misma inteligencia despierta que había admirado en Emma, porque todos merecen crecer con su familia. Y porque se detuvo, luchando con palabras que no había pronunciado en voz alta durante 5 años, porque una casa vacía no es manera de vivir. Mason se acercó cautelosamente. ¿Está hablando en serio? Los tres juntos, confirmó Noah. Si ustedes quieren. Grace se aferró al brazo de Elara, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. ¿Podemos quedarnos juntos? ¿De verdad? Peterson intervino bruscamente. Un momento aquí. Noah, esto es altamente irregular. Estos jóvenes han sido asignados a familias específicas que los necesitan. No puedes simplemente aparecer y reclamarlos como si fueran ganado extraviado. ¿Por qué no? Noah se volvió hacia el alguacil, sintiendo una ira familiar encenderse en su pecho. Era la misma rabia que había sentido cuando los funcionarios territoriales habían mostrado más interés en cobrar los impuestos sobre la propiedad de Emma que en ofrecer ayuda durante su enfermedad. ¿Qué hay de irregular en mantener unida una familia? Para empezar, no son familia tuya. Son responsabilidad del territorio, y el territorio ya ha tomado decisiones sobre su colocación. Noah sacó una carpeta de cuero de su chaqueta, documentos que había preparado durante las horas previas al amanecer. Tengo aquí declaraciones de mis finanzas, referencias de mi carácter de parte de mis vaqueros y de otros rancheros de la región, y una carta del banco certificando que tengo los recursos para mantener a 3 dependientes. Peterson tomó los papeles con renuencia, examinándolos con el ceño fruncido. Noah había sido minucioso, los documentos estaban en orden, y claramente demostraban que tenía más que suficientes medios para cuidar de los hermanos. Esto puede estar todo en orden, murmuró Peterson, pero los Henderson ya esperan que Miss Finch llegue a Albuquerque, y los Morrison necesitan ayuda con sus gemelas. Entonces pueden contratar ayuda, replicó Noah. Estos jóvenes no son sirvientes que se pueden comprar y vender. Elara encontró su voz, fortalecida por la defensa inesperada de Noah. Alguacil Peterson, si el señor Brown está dispuesto a cuidarnos a todos, ¿por qué habría de oponerse? El territorio se ahorra el costo de mantenernos en 3 lugares diferentes. Y nosotros queremos quedarnos juntos, añadió Mason, con la determinación que había estado construyendo toda la mañana. Tenemos derecho a decidir eso, ¿no? Peterson miró entre Noah y los 3 hermanos, claramente irritado por la complicación inesperada en lo que debería haber sido un procedimiento rutinario. Los conductores de las diligencias comenzaron a mostrar impaciencia, consultando sus relojes de bolsillo. Señor Peterson, llamó uno de ellos. Vamos a proceder, tengo un horario que mantener. Necesito tiempo para considerar esto, murmuró Peterson. No hay tiempo, dijo Noah firmemente. O acepta mi oferta ahora, o va a tener que explicar al territorio por qué rechazó una solución que mantiene unida una familia y no cuesta dinero público. Hubo algo en el tono de Noah que hizo que Peterson lo mirara más cuidadosamente. Durante los 5 años que habían sido vecinos ocasionales, el alguacil había conocido a Noah como un hombre tranquilo, solitario, que se mantenía alejado de los asuntos del territorio. Pero había historias sobre Noah Brown, rumores sobre lo que había hecho durante la guerra contra los apaches, sobre por qué un hombre con su educación y recursos había elegido vivir como un ermitaño en el desierto. En este momento, Peterson podía ver un destello de ese hombre más peligroso que las historias sugerían. ¿Y qué garantías tengo de que vas a cuidar apropiadamente de estos jóvenes?, preguntó Peterson. Pero su tono ya había cambiado de oposición a negociación. Mi palabra, dijo Noah, simplemente. Y la supervisión del territorio, si es necesaria. Pueden mandar inspectores cuando quieran. Elara miró a sus hermanos y vio su propia esperanza desesperada reflejada en sus rostros. Era posible que esto fuera demasiado bueno para ser cierto.
posible que Noah Brown fuera algún tipo de oportunista o que tuviera motivos ocultos. Pero incluso si así fuera, no podía ser peor que la separación permanente que enfrentaban. «Señor Brown», dijo, su voz temblando ligeramente, «si hace esto por nosotros, ¿qué espera a cambio?» Noah la miró durante un largo momento antes de responder. «Esperanza», dijo finalmente. «Espero que mi casa se convierta en un hogar otra vez». Grace se soltó del brazo de Elara y se acercó a Noah, levantando la vista hacia su rostro curtido por el sol. «Tiene caballos en su rancho, señor Brown». A pesar de la tensión del momento, Noah sintió que algo se aflojaba en su pecho ante la pregunta inocente de la joven. «Sí, tengo caballos, y ganado, y mucho espacio para correr. Y podríamos quedarnos juntos, siempre, si eso es lo que quieren, sí». Grace se volvió hacia sus hermanos. «Quiero ir con él». Mason asintió lentamente. «Yo también». Todos los ojos se volvieron hacia Elara. Era ella quien había sido designada como líder no oficial de los hermanos. Ella quien había tomado las decisiones difíciles durante los meses desde la muerte de sus padres. El peso de otra decisión que cambiaría sus vidas descansaba sobre sus hombros de 19 años. Miró a Noah Brown, este hombre extraño que había aparecido como un ángel guardián en su momento más desesperado, e intentó leer su carácter en sus ojos. Vio tristeza allí, y soledad, pero también algo que reconoció porque lo había visto en el espejo durante meses, la determinación férrea de alguien que había perdido demasiado para rendirse sin luchar. «Acepto», dijo Elara, extendiendo su mano hacia Noah. «En nombre de mis hermanos y mío, acepto su oferta». Noah tomó su mano, sintiendo la fuerza sorprendente en sus dedos delgados. «Entonces, vamos a casa». Peterson guardó los papeles de Noah con resignación gruñona. «Tendré que reportar esto al territorio. Esperarán una inspección formal dentro de un mes». «La esperaremos», respondió Noah. Mientras las diligencias se alejaban vacías de piedras blancas, 4 personas se dirigían hacia una nueva vida que ninguna de ellas había planeado, pero que todos esperaban que los llevara a algo parecido a la redención. El viaje al rancho Esperanza Perdida tomó 3 horas bajo el sol implacable de septiembre. Noah había traído agua suficiente y un caballo adicional para que los hermanos pudieran turnarse montando. Pero el calor del desierto era brutal para jóvenes acostumbrados a la vida en el pueblo. Grace cabalgaba detrás de Noah en su robusto caballo 1/4 de milla, aferrándose a su chaqueta de cuero y haciendo preguntas incesantes sobre todo lo que veían, los cactus saguaro que se alzaban como centinelas gigantes, los grupos de caballos salvajes que pastaban en la distancia, las formaciones rocosas rojas que creaban sombras extrañas en el paisaje. Mason caminaba al lado del caballo adicional, negándose a admitir que estaba cansado, mientras Elara montaba con la gracia natural de alguien que había crecido alrededor de caballos en las granjas de Santa Fe. Sus ojos constantemente escaneaban el horizonte, no por curiosidad como su hermana menor, sino con la cautela de alguien que había aprendido que los cambios repentinos generalmente significaban problemas. «¿Cuánto terreno tiene?», preguntó Elara, mientras se detenían para que los caballos bebieran en un arroyo cristalino. 1000 acres, respondió Noah, desencillándolos para que descansaran. «Desde esas colinas al norte hasta el río al sur. Mi ganado pasta libremente en la mayoría del terreno». Mason se arrodilló junto al arroyo, sumergiendo su cabeza en el agua fría. «¿Y vive completamente solo?». «Tengo 3 vaqueros que trabajan para mí. Miguel Santos ha estado conmigo desde que llegué. Los hermanos O'Malley, Patrick y Sean, llegaron el año pasado desde Boston. Buenos hombres, todos ellos». «¿Y su familia?», preguntó Grace con la curiosidad directa de los jóvenes. Noah se quedó callado durante un momento, observando el agua correr sobre las piedras. «Tuve una familia. Mi esposa Emma y mi hija Sara murieron hace 5 años de fiebre tifoidea». El silencio que siguió
fue pesado con comprensión. Los tres hermanos habían perdido suficiente para reconocer el dolor en la voz de Noah, la manera en que sus hombros se tensaron ligeramente al mencionar a su familia. «Lo siento», murmuró Elara, «no debimos preguntar». «Está bien», respondió Noah, volviendo a ensillar su caballo. «Es parte de quién soy. Y ustedes tienen derecho a saber en qué tipo de casa van a vivir». Cuando finalmente llegaron al rancho al atardecer, los tres hermanos se quedaron en silencio ante la vista. La casa principal era una estructura imponente de adobe y madera, construida al estilo del suroeste con un patio interior y vigas de madera expuestas. Se extendía en forma de U alrededor de un jardín que había sido hermoso una vez, pero que ahora mostraba signos de negligencia. «Es enorme», susurró Grace, sus ojos anchos de asombro. «Emma la diseñó», dijo Noah, desmontando. «Quería espacio para una familia grande». Miguel Santos emergió del establo, seguido por los hermanos O'Malley. Miguel era un hombre de mediana edad con cabello gris y un bigote espeso, mientras que Patrick y Sean eran pelirrojos típicos irlandeses, Patrick más alto y serio, Sean más joven y con una sonrisa fácil. «Patrón», saludó Miguel, quitándose el sombrero. «No esperábamos», se detuvo al ver a los tres jóvenes, sus ojos moviéndose entre ellos y Noah con confusión evidente. «Miguel, Patrick, Sean», dijo Noah, «estos son Elara, Grace y Mason. Van a quedarse con nosotros». Los vaqueros intercambiaron miradas. Sean fue el primero en sonreír, acercándose con la mano extendida. «Bienvenidos a Esperanza Perdida», dijo con su ligero acento irlandés. «Cualquier amigo del jefe Noah es amigo nuestro». Patrick fue más cauteloso, pero cortés. Miguel simplemente asintió, pero Elara notó que sus ojos calculaban, evaluando la situación con la sabiduría de alguien que había visto muchos cambios en su vida. «Vamos adentro», dijo Noah. «Puedo mostrarles las habitaciones». El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Los techos altos con vigas de madera expuestas creaban una sensación de grandeza, y las gruesas paredes de adobe mantenían el interior fresco incluso en el calor del día. Pero era evidente que la casa había sido diseñada para una familia que ya no existía. Los muebles estaban cubiertos con sábanas en muchas habitaciones, y había un aire de abandono en los espacios más grandes. Sin embargo, la cocina era claramente funcional, con una gran estufa de hierro y una mesa lo suficientemente grande para una docena de personas. «Hay 4 habitaciones en el ala este», explicó Noah, guiándolos por un pasillo largo. «Pueden elegir las que quieran. El ala oeste es, bueno, es donde están los cuartos de Emma y Sarah. Los mantengo cerrados». Elara notó la tensión en su voz cuando mencionó el ala oeste, y mentalmente marcó esa área como territorio prohibido. «¿Podemos quedarnos cerca unos de otros?», preguntó Grace, claramente abrumada por el tamaño de la casa. «Por supuesto. De hecho, probablemente sea mejor hasta que se acostumbren al lugar». Esa primera noche fue una mezcla de maravilla y incomodidad. Noah preparó una cena simple de frijoles, carne seca y tortillas, disculpándose por sus limitadas habilidades culinarias. Emma era la cocinera, explicó. «Yo puedo preparar comida básica de vaquero, pero nada elegante». «Yo puedo cocinar», se ofreció Elara. «Mi madre me enseñó y he estado cocinando para mis hermanos». «¿De verdad?». Noah pareció sorprendido y aliviado. Eso sería muy útil. Durante la cena, las conversaciones fueron cautelosas, cada uno aprendiendo sobre los otros. Grace habló sobre su amor por los animales y preguntó si podía ayudar con los caballos. Mason mostró interés en aprender sobre el trabajo del rancho, mientras que Elara principalmente observó y escuchó, tratando de entender la dinámica de su nueva situación. «¿Hay una escuela cerca?», preguntó Elara. Noah negó con la cabeza. «La más cercana está en Socorro, a 2 días de viaje, pero tengo libros. Emma era maestra antes de casarse conmigo, y tenemos una biblioteca bastante buena».
Puedo enseñar a Grace y Mason, se ofreció Elara. He estado haciéndolo desde que mamá murió. ¿Sabes leer bien?, preguntó Noah. Sí, señor. Y escribir, y aritmética. Mamá insistía en que todos tuviéramos educación. Por primera vez desde que los había conocido, Noah sonrió realmente. Emma habría aprobado eso. Pero la realidad de su nueva situación se hizo evidente durante los días siguientes. Vivir juntos requería ajustes que ninguno de ellos había anticipado completamente. El primer problema surgió la segunda mañana, cuando Grace despertó gritando por una pesadilla. Sus gritos despertaron a toda la casa, incluyendo a Noah, que llegó corriendo con un revólver en la mano, pensando que había intrusos. Solo fue un mal sueño, explicó Elara, abrazando a su hermana que temblaba. Le pasa desde que murieron nuestros padres. Noah bajó el arma, sintiéndose torpe e inadecuado. ¿Hay algo que pueda hacer? Solo necesita tiempo, respondió Elara. Pero Noah notó las ojeras bajo sus ojos y se preguntó cuántas noches había pasado consolando a sus hermanos sin que nadie la consolara a ella. El segundo problema fue Mason. El joven, acostumbrado a ser el hombre de la familia, luchó con la idea de aceptar la autoridad de Noah. Cuando Noah le pidió que ayudara con las tareas del rancho, Mason interpretó cada sugerencia como una crítica a su competencia. Sé cómo cepillar un caballo, espetó cuando Noah trató de mostrarle la técnica apropiada. He estado cuidando animales desde que era pequeño. No dije que no supieras, respondió Noah pacientemente. Solo hay maneras específicas que funcionan mejor con estos caballos en particular. Pero Mason se alejó frustrado y avergonzado por su propio arranque. El tercer problema fue más sutil, pero igual de desafiante. Elara, acostumbrada a ser la única responsable de sus hermanos, luchó por encontrar su lugar en una situación donde alguien más estaba a cargo. Se encontró esperando que Noah tomara decisiones que ella había estado tomando sola durante meses, pero también resistiendo cuando él efectivamente las tomaba. ¿A qué hora deberían acostarse?, preguntó Noah la tercera noche. Normalmente Mason se queda hasta las 9. Grace hasta las 8, respondió Elara automáticamente. ¿Y tú? La pregunta la sorprendió. Nadie le había preguntado sobre su propia rutina en meses. Yo me quedo despierta hasta que están durmiendo, para asegurarme de que estén bien. Noah la estudió cuidadosamente. ¿Y cuándo duermes tú? Cuando puedo, fue una respuesta que reveló más de lo que pretendía, y Noah comenzó a entender la carga que esta joven había estado cargando sola. A pesar de estos desafíos iniciales, también hubo momentos de esperanza genuina. Grace se enamoró inmediatamente de los caballos de Noah, especialmente de una yegua mansa llamada Luna, y Noah encontró un placer inesperado en enseñarle a montar correctamente. Mason, cuando no estaba siendo defensivo, mostraba una aptitud natural para el trabajo del rancho que impresionó a Miguel y los O'Malley, y Elara, gradualmente, comenzó a relajarse lo suficiente para mostrar la inteligencia y la personalidad que había estado ocultando bajo capas de responsabilidad prematura. Fue al final de su primera semana en Esperanza Perdida que tuvieron su primera crisis real como familia improvisada, una crisis que pondría a prueba tanto el compromiso de Noah como la confianza frágil que habían estado construyendo. 2 meses después de la llegada de los hermanos a Esperanza Perdida, el rancho había comenzado a transformarse de manera que Noah no había creído posible. El cambio no era solo físico, aunque eso también era notable. El jardín de Emma había vuelto a la vida bajo el cuidado cuidadoso de Grace, quien había descubierto que tenía mano verde para las plantas del desierto. Las flores de cactus florecían en explosiones de color rosa y amarillo, y pequeñas hierbas medicinales crecían en hileras ordenadas cerca de la cocina. La casa misma resonaba con vida de una manera que Noah había olvidado que fuera posible. Las risas de Grace, cuando jugaba con los cachorros de perro pastor que habían nacido a principios de octubre, llenaban los pasillos.
Los pasos de Mason corriendo para ayudar con las tareas matutinas reemplazaron el silencio sepulcral que había caracterizado las mañanas durante 5 años. Y la voz de Elara, clara y melodiosa mientras enseñaba matemáticas a sus hermanos en la biblioteca, había devuelto propósito a una habitación que había estado acumulando polvo y memorias. Noah se encontró levantándose cada mañana con algo que se parecía peligrosamente al entusiasmo. Por primera vez desde la muerte de Emma y Sara, tenía razones para planificar más allá del día siguiente. «Patrón», le dijo Miguel una mañana mientras revisaban el ganado en el pastizal norte, no lo había visto tan vivo en años. Noah ajustó su sombrero contra el sol de noviembre. «Es extraño cómo funciona la vida, ¿verdad, Miguel? Pensé que había terminado de cuidar a una familia». «Tal vez no había terminado», respondió Miguel sabiamente. «Tal vez solo estaba esperando la familia correcta». Mason había resultado ser un trabajador natural. Su resistencia inicial a la autoridad se había evaporado cuando se dio cuenta de que Noah lo trataba como un socio junior en lugar de como un sirviente. El joven se levantaba antes del amanecer para ayudar con las tareas del rancho y había desarrollado una afinidad especial por el trabajo con caballos que impresionó incluso al experimentado Patrick O'Malley. «Ese muchacho tiene manos doradas para los caballos», le confió Patrick a Noah después de ver a Mason calmar a un semental particularmente temperamental. Nunca había visto a alguien tan joven leer tan bien el comportamiento equino. «¿Crees que podría convertirse en un buen entrenador?», preguntó Noah. «Con la educación correcta podría ser extraordinario». Noah había comenzado a hacer planes para enviar a Mason a trabajar con un entrenador profesional en Santa Fe durante algunos meses, una inversión en el futuro del joven que lo emocionaba más de lo que había esperado. Grace había florecido de maneras que sorprendieron a todos. La joven tímida que había llegado aferrándose a la falda de su hermana había desarrollado una confianza tranquila que se manifestaba en su manera de moverse por el rancho como si hubiera nacido allí. Se había convertido en la favorita no oficial de los vaqueros, quienes competían por enseñarle diferentes aspectos del trabajo del rancho. Sean O'Malley le había enseñado a trenzar cuerdas con una habilidad que rivalizaba la de vaqueros con décadas de experiencia. Miguel le había mostrado cómo identificar las plantas medicinales del desierto y cómo prepararlas para tratar dolencias menores del ganado y los caballos. Y Noah mismo se encontró buscando excusas para incluirla en más aspectos de la administración del rancho. «Grace tiene una mente para los números que me recuerda a Emma», le confió Noah a Elara una tarde mientras observaban a la joven calcular las raciones de alimento para el invierno. «Tu hermana podría manejar los aspectos comerciales de este rancho mejor que yo». Pero fue el crecimiento de Elara lo que más sorprendió a Noah. La joven que había llegado cargada con el peso de mantener unida a su familia, había comenzado a relajarse lo suficiente para mostrar aspectos de su personalidad que habían estado enterrados bajo capas de responsabilidad prematura. Tenía un sentido del humor seco que emergía en momentos inesperados, como cuando comentó sobre la tendencia de Sean a contar las mismas historias de Irlanda una y otra vez. «Creo que Sean ha luchado contra ese mismo oso irlandés en al menos 15 versiones diferentes de la historia». Más importante aún, Elara había comenzado a perseguir sus propios intereses por primera vez en años. Había encontrado los libros de medicina de Emma y había comenzado a estudiar anatomía y tratamientos médicos con una intensidad que impresionó a Noah. «Siempre quise aprender medicina», le confesó una noche mientras estudiaban juntos en la biblioteca. «Pero después de que murieron nuestros padres, no hubo tiempo para pensar en lo que yo quería». «¿Y ahora?», preguntó Noah. Ahora siento que tal vez sea posible otra vez». Noah había comenzado a hacer arreglos para que un médico de socorro visitara el rancho regularmente, tanto para asegurar la salud de su nueva familia como para darle a Elara la oportunidad de aprender de un profesional. El cambio más notable, sin embargo, era en la dinámica entre los hermanos mismos.
sin la presión constante de la supervivencia y la incertidumbre, habían comenzado a relacionarse entre sí como hermanos normales en lugar de como supervivientes desesperados. Mason había comenzado a bromear con Grace de la manera en que los hermanos mayores bromean con las menores, escondiéndole herramientas de jardinería y luego fingiendo inocencia cuando ella lo confrontaba. Grace había desarrollado una tendencia a vengarse poniendo lagartijas inofensivas en la cama de Mason, lo que invariablemente resultaba en gritos que podían escucharse en todo el rancho. Y Elara, liberada de la necesidad constante de mediar entre sus hermanos, había comenzado a participar en sus travesuras en lugar de solo detenerlas. Nunca pensé que vería el día en que Elara pusiera sal en el café de alguien, comentó Miguel, después de presenciar una de las bromas elaboradas de Elara dirigida a Sean, quien había estado presumiendo demasiado sobre sus habilidades culinarias irlandesas. La transformación no había pasado desapercibida en la comunidad más amplia. Don Joaquín, quien visitaba ocasionalmente para entregar correspondencia y suministros, había comenzado a comentar sobre los cambios positivos que veía. Noah, amigo, le dijo durante una de esas visitas, estos jóvenes te han devuelto la vida, y tú les has dado algo que pensaron que habían perdido para siempre. ¿Qué es eso? Un futuro que vale la pena esperar. Los domingos habían desarrollado su propia rutina especial. Noah había comenzado a leer en voz alta después de la cena dominical, compartiendo las novelas de aventuras que habían sido favoritas de Emma. Los cuatro se sentaban alrededor de la chimenea en la sala principal, con Grace acurrucada en una silla grande, Mason tallando pequeñas figuras de madera y Elara trabajando en bordado que estaba aprendiendo de un libro que habían encontrado en el desván de Emma. Durante una de estas noches, Grace había hecho una pregunta que había estado en la mente de todos, pero que nadie se había atrevido a pronunciar. ¿Podemos quedarnos para siempre?, preguntó, levantando la vista del cachorro que estaba entrenando. Noah bajó el libro que estaba leyendo y miró a los tres jóvenes que se habían convertido en el centro de su mundo reconstruido. ¿Quieren quedarse para siempre? Sí, respondió Mason inmediatamente. Sí, murmuró Elara, sorprendiéndose por la intensidad de su propio deseo. Entonces se quedan para siempre, dijo Noah, simplemente. Pero fue Grace quien hizo la siguiente pregunta, la que había estado acechando en los bordes de todas sus mentes. Eso significa que podríamos tener su apellido, como una familia real. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de posibilidad. Noah miró a estos tres jóvenes que habían traído propósito y alegría de vuelta a su vida, y por primera vez se permitió imaginar un futuro en el que no eran solo huéspedes temporales en su casa. Brown, dijo Elara suavemente, probando la palabra. Elara Brown. Grace Brown, añadió su hermana con una sonrisa. Mason Brown, terminó el joven, enderezándose con orgullo. Noah sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado cerrado herméticamente durante 5 años de duelo solitario. Si eso es lo que quieren, dijo, su voz más ronca de lo usual, entonces trabajaremos para hacerlo oficial. Esa noche, después de que los jóvenes se habían ido a dormir, Noah se encontró parado en el patio, mirando las estrellas que brillaban sobre el desierto de Nuevo México. Por primera vez, desde la muerte de Emma y Sarah, no se sintió solo bajo la inmensidad del cielo nocturno. Tenía una familia otra vez, diferente de la que había perdido, construida de elección en lugar de sangre, pero no menos real por eso. Sin embargo, Noah no podía saber que su felicidad recién encontrada había llamado la atención de ojos menos benevolentes. En Socorro,
Planes estaban siendo forjados que amenazarían todo lo que habían construido juntos, planes que pondrían a prueba no solo su compromiso mutuo, sino su capacidad de sobrevivir como familia contra fuerzas que veían su prosperidad y unidad como obstáculos para sus propias ambiciones. El invierno se acercaba a esperanza perdida y con él llegaría la tormenta más peligrosa que esta familia recién formada había enfrentado jamás. El primer signo de problemas llegó con las primeras nieves de diciembre, cuando un jinete desconocido apareció en el horizonte del rancho Esperanza Perdida. Noah estaba reparando una cerca con Mason cuando vieron la figura solitaria acercándose por el sendero principal, levantando una pequeña nube de polvo que se mezclaba con los copos de nieve que caían perezosamente del cielo gris. «¿Espera visitas, señor Brown?», preguntó Mason, sombreando sus ojos con la mano para ver mejor. «No», respondió Noah, sintiendo inmediatamente una tensión familiar en los músculos de sus hombros. En 5 años de vida solitaria, había aprendido a desconfiar de visitantes inesperados. «Ve a avisar a Miguel y los O'Malley, y dile a Elara que mantenga a Grace cerca de la casa». El jinete resultó ser un hombre de mediana edad, con un traje caro que parecía fuera de lugar en el entorno áspero del rancho. Montaba un caballo de pura sangre que claramente no estaba acostumbrado al terreno rocoso del desierto, y llevaba una cartera de cuero que sugería negocios oficiales. «¿Señor Noah Brown?», preguntó el hombre, desmontando con la rigidez de alguien más acostumbrado a carruajes que a caballos. «Soy yo», respondió Noah cautelosamente. «¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Cornelius Blackwood, representante legal de la Compañía de Desarrollo Territorial del Oeste. Tengo entendido que usted ha adoptado recientemente a 3 menores sin pasar por los canales apropiados». Noah sintió que su sangre se enfriaba más rápido que el aire invernal. Los canales apropiados fueron seguidos completamente. El alguacil Peterson tiene toda la documentación. Blackwood abrió su cartera y sacó un folder grueso. «Ah, pero ahí está el problema, señor Brown. Verá, ha habido irregularidades en los procedimientos del alguacil Peterson. Su autoridad para hacer esas colocaciones ha sido cuestionada por el territorio». «¿Qué tipo de irregularidades?». La voz de Noah había adoptado un tono peligroso que Miguel reconoció desde donde observaba cerca del establo. «Peterson excedió su jurisdicción», explicó Blackwood con la sonrisa condescendiente de alguien acostumbrado a usar la ley como un arma. «Los menores deberían haber sido enviados a Santa Fe para procesamiento apropiado por la Oficina de Bienestar Territorial. Su adquisición informal de ellos fue técnicamente un secuestro». Las palabras golpearon a Noah como puñetazos físicos. «Eso es ridículo. Peterson tenía autoridad completa, tenía autoridad para transportar a los menores, no para redistribuirlos según su capricho personal». Blackwood consultó sus papeles. «Además, hemos recibido informes preocupantes sobre las condiciones en las que viven estos jóvenes». «¿Qué informes?». Noah luchó por mantener su temperamento bajo control. «Informes que sugieren que están siendo utilizados como mano de obra no remunerada, que viven en condiciones primitivas inadecuadas para menores de su edad, y que están siendo negados educación apropiada y supervisión moral». Cada acusación era más ultrajante que la anterior, y Noah pudo ver la malicia calculada detrás de los ojos de Blackwood. Esto no era una investigación legítima, era un ataque dirigido. «¿Quién hizo esos informes?», demandó Noah. «Me temo que esa información es confidencial, pero puedo asegurarle que las fuentes son creíbles». Elara había aparecido en el porche de la casa, con Grace y Mason flanqueándola. Incluso desde la distancia, Noah podía ver la tensión en su postura, la manera en que automáticamente se había colocado entre sus hermanos y la amenaza potencial que representaba Blackwood. «Señor Brown», continuó Blackwood, notando la dirección de su mirada, «estoy autorizado por el territorio para reubicar inmediatamente a estos menores en instituciones apropiadas mientras se resuelve esta situación legal».
No va a tocar a esos jóvenes, dijo Noah, y había algo en su voz que hizo que Blackwood retrocediera un paso involuntariamente. Señor Brown, resistir las órdenes territoriales sería desaconsejable. Podría resultar en cargos criminales contra usted. ¿Y cuáles serían esas órdenes exactamente? Blackwood sacó otro documento de su cartera. Una orden judicial temporal que me otorga custodia de los menores hasta que se pueda realizar una investigación completa de su situación. Noah tomó el papel, escaneando rápidamente el texto legal. Parecía oficial, con sellos apropiados y firmas, pero algo en él se sentía falso. Este documento está fechado hace 3 días, observó Noah. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo en llegar aquí? Los procesos legales toman tiempo, señor Brown. Lo importante es que ahora tengo la autoridad para actuar. Miguel se había acercado silenciosamente, seguido por Patrick y Sean O'Malley. Los 3 vaqueros se posicionaron de manera que rodeaban sutilmente a Blackwood, sin ser abiertamente amenazantes, pero dejando claro que Noah no estaba solo. «Hay algo que no me está diciendo», dijo Noah lentamente. «¿Qué quiere realmente?» Por primera vez, la máscara profesional de Blackwood se deslizó ligeramente, revelando algo más calculado debajo. «Señor Brown, la Compañía de Desarrollo Territorial ha estado monitoreando esta región para oportunidades de inversión. Su rancho está situado estratégicamente en una ruta que sería valiosa para el desarrollo ferroviario futuro». La verdad comenzó a clarificarse en la mente de Noah. «Esto no tiene nada que ver con los jóvenes, ¿verdad? Esto es sobre mi tierra. Los 2 asuntos están relacionados», admitió Blackwood. Un hombre soltero sin familia legítima podría encontrar beneficioso considerar ofertas generosas por su propiedad, sin las complicaciones de dependientes ilegales. «¿Y si me niego a vender?». La sonrisa de Blackwood se volvió fría. «Entonces me temo que tendré que ejercer mi autoridad legal sobre los menores. Y una vez que estén en custodia territorial, bueno, podría ser difícil para usted probar su idoneidad como tutor». Era chantaje puro, brillantemente ejecutado usando la maquinaria legal del territorio como arma. Noah se dio cuenta de que Blackwood había investigado su situación cuidadosamente, identificando exactamente dónde era más vulnerable. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Noah, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de negociar. «Los jóvenes deben venir conmigo hoy», respondió Blackwood. «En cuanto a la venta de la propiedad, estoy autorizado a darle una semana para considerar nuestra oferta». «No». La voz de Grace cortó el aire desde el porche. La joven había bajado corriendo hacia ellos, con Elara y Mason siguiéndola. «No nos vamos. Esta es nuestra casa». «Grace, vuelve a la casa», ordenó Noah, pero su voz carecía de su autoridad usual. «Joven señorita», dijo Blackwood con falsa gentileza. «Entiendo que esto es confuso para ustedes, pero las autoridades territoriales saben lo que es mejor. Usted no sabe nada sobre lo que es mejor para nosotros». Grace se plantó firmemente entre Blackwood y Noah, sus ojos blazing with a fury que recordó a Noah dolorosamente a Emma cuando defendía a su familia. Elara llegó corriendo y tomó el brazo de su hermana, pero sus propios ojos estaban fijos en Blackwood, con una evaluación fría que era mucho más madura que sus 19 años. «Señor», le dijo a Blackwood, «¿podría ver su identificación oficial y una copia certificada de esa orden judicial?». La pregunta sorprendió a Blackwood, quien claramente no había esperado ser desafiado por una joven. «Señorita, no tengo que justificar mi autoridad ante usted. En realidad, sí tiene que hacerlo», respondió Elara calmadamente. «Si va a ejercer custodia legal sobre nosotros, tiene la obligación de probar su autoridad legítima, y nosotros tenemos el derecho de ver esa prueba». Noah miró a Elara con nueva admiración. Su inteligencia natural y los meses de educación en la biblioteca de Emma habían combinado para crear una joven que entendía más sobre la ley de lo que Blackwood había anticipado. Además, continuó Elara,
Tengo entendido que cualquier cambio en custodia de menores requiere notificación previa y la oportunidad de apelar. ¿Se ha proporcionado esa notificación? Blackwood se estaba poniendo visiblemente incómodo. Señorita, estas son circunstancias especiales. No hay circunstancias especiales en la ley territorial, interrumpió Mason, quien había estado escuchando cuidadosamente. Y cualquier oficial que reclame autoridad debe poder probar esa autoridad cuando se le pida. Noah se dio cuenta de que sus 3 jóvenes estaban luchando por él, por ellos mismos, por la familia que habían construido juntos, y estaban usando las mismas herramientas intelectuales que él les había dado acceso para hacerlo. Señor Blackwood, dijo Noah, su voz ahora completamente controlada, creo que será mejor que se vaya. Si tiene asuntos legítimos que discutir, puede regresar con documentación apropiada y un oficial del territorio real. Blackwood miró alrededor del grupo Noah con sus vaqueros leales flanqueándolo, los 3 jóvenes unidos en desafío, la casa sólida y próspera que representaba todo lo que él quería destruir. Esto no ha terminado, señor Brown, dijo, mientras se dirigía hacia su caballo. La compañía de desarrollo territorial no se da por vencida fácilmente, y ninguno de nosotros tampoco, respondió Noah. Mientras Blackwood se alejaba, Noah reunió a su familia en el porche. Por primera vez desde su llegada, se sintieron como una familia genuina, no por sangre, sino por elección y lealtad mutua. Pero Noah sabía que esto era solo el comienzo. Blackwood regresaría con refuerzos legales reales, y la próxima vez podría no ser tan fácil resistir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Grace, todavía temblando por la confrontación. Noah miró a los rostros de estos 3 jóvenes que se habían convertido en su mundo, y tomó una decisión que sabía que podría costarle todo. Ahora luchamos, dijo simplemente, como familia. La venganza de Blackwood llegó más rápida y más brutalmente de lo que Noah había anticipado. 4 días después de su primera visita, una caravana de oficiales territoriales reales apareció en Esperanza Perdida al amanecer, acompañada por 6 soldados de la guarnición de Socorro y un marshal federal que claramente no estaba interesado en escuchar explicaciones. Noah había estado esperando problemas, pero la magnitud de la fuerza que Blackwood había reunido lo sorprendió. Esto no era simplemente una disputa sobre custodia de menores, era una demostración de poder diseñada para aplastar cualquier resistencia. Noah Brown, anunció el marshal, un hombre corpulento con una estrella de plata que brillaba en su chaqueta de cuero, tiene una orden de arresto por obstrucción de la justicia territorial y retención ilegal de menores. ¿Basada en qué evidencia?, preguntó Noah, saliendo de su casa con las manos visibles pero no levantadas. Basada en su negativa a cooperar con las autoridades territoriales legítimas hace 4 días, respondió el marshal, y basada en evidencia substancial de que ha estado explotando a estos menores como mano de obra no remunerada. Elara apareció en el porche, seguida por Grace y Mason. Los 3 jóvenes habían estado despiertos toda la noche, sabiendo instintivamente que su mundo estaba a punto de cambiar otra vez. ¿Qué evidencia?, demandó Elara, su voz clara a pesar del miedo que Noah podía ver en sus ojos. Uno de los oficiales territoriales, un hombre delgado con anteojos, consultó una carpeta gruesa. Tenemos declaraciones juradas de múltiples fuentes que atestiguan que estos menores han sido forzados a realizar trabajo manual pesado, que viven en condiciones inadecuadas y que han sido negados educación apropiada y supervisión moral. ¿Qué fuentes?, preguntó Mason, pero su voz se quebró ligeramente por la tensión. Eso es información confidencial durante una investigación en curso, respondió el oficial. Miguel Santos emergió del establo, seguido por Patrick y Sean O'Malley. Los 3 vaqueros habían estado armándose silenciosamente desde que vieron la caravana acercarse, pero Noah les hizo una señal sutil para que mantuvieran las armas bajadas. Marshall, dijo Noah cuidadosamente,
Estos jóvenes han vivido conmigo por casi 4 meses. Han sido bien alimentados, educados y tratados como familia. Cualquier evidencia contraria es fabricada. Eso lo determinará una investigación apropiada, respondió el marshal. Mientras tanto, estos menores serán remitidos a la custodia territorial, y usted vendrá conmigo a Socorro para enfrentar cargos formales. No, Grace corrió hacia Noah, aferrándose a su brazo. No puede llevárselo, él no ha hecho nada malo. Grace. Está bien, murmuró Noah, aunque cada instinto en su cuerpo gritaba resistencia. Ve con tus hermanos, pero Grace no se movió. En su lugar, miró directamente al marshal con una determinación que era sorprendente en alguien tan joven. Marshal, señor, tengo 17 años. Según la ley territorial, tengo derecho a testificar en mi propio nombre sobre mis condiciones de vida. El marshal parpadeó, claramente no habiendo esperado resistencia legal articulada de una joven. Señorita, esto no es un juicio. No, pero es una investigación que afecta mi bienestar legal, interrumpió el ara, acercándose para pararse junto a su hermana. Y como la mayor de los menores en cuestión, tengo derecho a ser escuchada antes de cualquier cambio en custodia. Noah sintió una oleada de orgullo feroz por estos jóvenes que habían aprendido a luchar por sí mismos, usando las mismas herramientas intelectuales que sus oponentes empleaban contra ellos. Mason se unió a sus hermanas, formando una línea unida frente al marshal. Y yo tengo 15 años. Según la ley territorial, mi testimonio sobre abuso o negligencia debe ser considerado en cualquier procedimiento de custodia. El marshal miró entre los 3 jóvenes y Noah, claramente frustrado por la complejidad inesperada de lo que debería haber sido una operación simple. Sus testimonios serán tomados en Socorro. Bajo supervisión apropiada, dijo finalmente. ¿Supervisión de quién?, preguntó el ara. ¿Y bajo qué autoridad se nos niega el derecho de permanecer en nuestro hogar mientras se conduce esta investigación? Fue entonces que Blackwood apareció desde detrás de uno de los carruajes oficiales, sonriendo con la satisfacción de alguien que había planeado cada movimiento cuidadosamente. Los menores permanecerán en mi custodia durante la investigación, anunció. Como representante oficial de la Compañía de Desarrollo Territorial, tengo la autoridad para proveer supervisión temporal apropiada. Usted no es oficial de nada, espetó Mason. Es solo un hombre de negocios tratando de robarnos nuestra casa. Blackwood se volvió hacia el marshal. Como puede ver, estos jóvenes han sido llenados de ideas rebeldes. Claramente han sido influenciados contra la autoridad legítima. Claramente han aprendido a reconocer la corrupción cuando la ven, respondió Miguel Santos, hablando por primera vez desde que había aparecido la caravana oficial. El marshal miró al vaquero veterano con irritación. Este no es su asunto, señor. Sí lo es, respondió Miguel calmadamente. He trabajado para el señor Brown por 5 años. He visto cómo trata a estos jóvenes, y he visto cómo Blackwood opera en otros ranchos de la región. ¿Qué quiere decir?, preguntó uno de los oficiales territoriales. Patrick O'Malley se adelantó. Significa que este no es el primer rancho que Blackwood ha intentado tomar usando menores como palanca. Sean y yo vinimos aquí desde el rancho Morrison después de que Blackwood los forzó a vender usando las mismas tácticas. Sean asintió vigorosamente. Los Morrison tenían 2 sobrinos que estaban cuidando después de que sus padres murieron en un accidente minero. Blackwood apareció con acusaciones similares, los separó de los muchachos y de repente los Morrison no podían mantener su rancho funcionando. El marshal comenzó a verse incómodo por primera vez. ¿Está usted acusando al señor Blackwood de conspiración? Estoy diciendo que hay un patrón, respondió Patrick, y que estos jóvenes y el señor Brown son las últimas víctimas de ese patrón. Blackwood se puso rojo de ira. Marshal, estas son calumnias diseñadas
para obstruir el proceso legal legítimo. Pero el daño estaba hecho. El marshal había comenzado a ver la situación con ojos menos seguros y los otros oficiales intercambiaban miradas que sugerían que también tenían dudas. Fue entonces que Grace tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a sus hermanos. «Marshal», dijo, su voz clara pero temblorosa, «si tiene que llevarse al señor Brown para investigación, está bien, pero no vamos a ir con ese hombre». Señaló directamente a Blackwood. «Ha mentido sobre nosotros, ha mentido sobre nuestro hogar, y está tratando de separar a nuestra familia por dinero». «Grace», murmuró Noah, preocupado de que su honestidad pudiera empeorar las cosas. Pero Grace continuó, su valentía creciendo con cada palabra. «Prefiero ir a una institución territorial real que quedarme bajo la supervisión de alguien que nos ve como obstáculos para sus planes de negocios». Elara tomó la mano de su hermana. «Yo también, y yo», añadió Mason. El marshal miró a los tres jóvenes, unidos, articulados, claramente bien alimentados y educados, y luego miró a Blackwood, cuya agitación creciente estaba haciendo sus motivos más transparentes. «Señor Blackwood», dijo finalmente, «creo que necesito consultar con mis superiores antes de proceder con estos arreglos de custodia». «Marshal, tiene órdenes específicas», protestó Blackwood. «Tengo órdenes de investigar alegaciones de abuso de menores», corrigió el marshal. «Y lo que veo aquí no se parece a menores abusados». Noah sintió un rayo de esperanza por primera vez desde que había visto la caravana oficial acercarse. «Sin embargo», continuó el marshal, «tendré que llevarlo a Socorro para procesar los cargos formales, señor Brown. Pero los menores pueden permanecer aquí bajo supervisión de...» Miró alrededor, buscando una solución. «Bajo supervisión de sus empleados hasta que se resuelva esta situación». «Eso es inaceptable», rugió Blackwood. «Estos hombres son empleados de Brown, no pueden proveer supervisión independiente». «Entonces, sugiera una alternativa mejor», respondió el marshal, su paciencia claramente agotada con Blackwood. Fue Miguel quien ofreció la solución. Don Joaquín Herrera del pueblo. Ha conocido a estos jóvenes desde que llegaron. Es respetado, neutral, y podría proporcionar la supervisión que necesitan. El marshal asintió. Eso funcionará temporalmente. Mientras Noah era esposado y llevado al carruaje que lo transportaría a Socorro, miró hacia atrás a los tres jóvenes que se habían convertido en su familia. Se paraban juntos en el porche de la casa que habían transformado en un hogar, desafiantes incluso ante la incertidumbre de su futuro. «Volveré», les gritó, mientras el carruaje comenzaba a moverse. «Lo sabemos», gritó Elara en respuesta, «y estaremos aquí esperándolo». Pero mientras el carruaje se alejaba de Esperanza Perdida, Noah no pudo apartar de su mente la imagen de Blackwood parado junto a los oficiales restantes, sonriendo con la satisfacción de alguien que sabía que había ganado la primera batalla en una guerra más larga. En Socorro, Noah enfrentaría un sistema legal que había sido manipulado en su contra. En el rancho, tres jóvenes enfrentarían su prueba más difícil, mantener unida su familia cuando las fuerzas más poderosas del territorio estaban trabajando para separarlos. La hora más oscura había llegado para la familia Brown. La celda en Socorro era pequeña, fría y olía a sudor y desesperación de docenas de hombres que habían sido encarcelados antes que Noah. Durante 3 días se sentó en el catre de metal, mirando a través de los barrotes hacia el cielo de diciembre que se veía tan lejano como sus posibilidades de libertad. Pero Noah Brown no era un hombre que se rendía fácilmente, y tenía recursos que Blackwood había subestimado gravemente. El 4.º día, un abogado apareció en su celda. Era un hombre joven con ojos inteligentes y un maletín de cuero bien usado, vestido con la ropa práctica de alguien que prefería el trabajo duro a las apariencias. «Señor Brown»,
Mi nombre es David Richardson. Soy abogado y he sido contratado para representarlo. Noah lo miró con sorpresa. No contraté ningún abogado y no tengo dinero para pagar uno. Richardson sonrió. No, señor, pero don Joaquín Herrera sí lo contrató. Él y varios otros residentes de la región han juntado fondos para su defensa legal. Don Joaquín hizo eso, él y muchos otros. Parece que tiene más amigos de los que sabía. Richardson abrió su maletín y sacó una pila de papeles. Pero más importante que eso, tengo información que va a cambiar completamente este caso. Durante la siguiente hora, Richardson le explicó lo que había descubierto durante su investigación de los últimos 3 días. La Compañía de Desarrollo Territorial del Oeste no existe legalmente, comenzó Richardson. Es una fachada creada por Cornelius Blackwood y varios asociados para facilitar la adquisición fraudulenta de propiedades valiosas. Noah se enderezó, sintiendo esperanza por primera vez en días. Además, continuó Richardson, Blackwood no tiene autoridad legal para tomar custodia de menores. Los documentos que presentó fueron falsificados. ¿Cómo descubrió esto? Sus 3 jóvenes son más inteligentes de lo que Blackwood les dio crédito, respondió Richardson con admiración. Elara Finch insistió en que don Joaquín enviara telegramas a Santa Fe verificando la autoridad de Blackwood. Cuando las respuestas llegaron, quedó claro que todo era falso. Los jóvenes están bien, más que bien. Se han convertido en sus propios abogados más efectivos. Richardson sacó otro papel. Grace ha estado documentando meticulosamente todos los aspectos de su vida en su rancho, creando un registro que demuestra claramente las excelentes condiciones en las que han estado viviendo. Mason ha reunido testimonios de todos sus empleados y varios vecinos que atestiguan su carácter y el cuidado que les ha proporcionado. Noah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estos jóvenes que había rescatado ahora estaban rescatándolo a él. Y Elara, continuó Richardson, ha estado investigando los antecedentes de Blackwood. Encontró documentos que prueban que ha usado las mismas tácticas en al menos 6 otros ranchos en los últimos 2 años. ¿Qué significa todo esto? Richardson sonrió con la satisfacción de un abogado que sabía que tenía un caso ganador. Significa que usted va a salir de aquí hoy, y significa que el señor Blackwood va a enfrentar cargos federales por fraude, falsificación de documentos y extorsión. 2 horas después, Noah estaba libre, cabalgando de regreso a Esperanza Perdida, con una mezcla de alivio y orgullo que lo llenaba el pecho. Los cargos contra él habían sido retirados y Blackwood había sido arrestado por el Marshal Federal, que había llegado esa mañana desde Albuquerque. Cuando llegó al rancho, encontró una escena que calentó su corazón más que cualquier fuego podría haberlo hecho. Los 3 jóvenes estaban trabajando en el patio, Grace alimentando a los caballos, Mason reparando una valla que se había roto durante una tormenta reciente, y Elara colgando ropa recién lavada en la línea. Cuando lo vieron acercarse, los 3 dejaron caer lo que estaban haciendo y corrieron hacia él. Grace llegó primero, lanzándose en sus brazos con una fuerza que casi lo derribó del caballo. Sabíamos que regresaría. Sabíamos que encontraría una manera. Mason llegó segundo. Demasiado mayor para lanzarse, pero no demasiado mayor para un abrazo fuerte. ¿Está libre? ¿Completamente libre? Completamente libre, confirmó Noah, desmontando para poder abrazar apropiadamente a estos jóvenes que habían luchado por él cuando más los necesitaba. Elara fue la última en llegar, pero su abrazo fue el más significativo. Don Joaquín nos dijo lo que había descubierto el abogado. Estamos orgullosos de haber podido ayudar. Orgullosos. Noah la miró con asombro. Ustedes me salvaron. Todos ustedes. El abogado me dijo lo que hicieron. Somos familia, dijo Elara, simplemente. La familia se protege mutuamente. Esa noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina,
con una cena que Elara había preparado, su mejor intento de recrear uno de los platos favoritos de Noah. Escuchó la historia completa de lo que había pasado durante su ausencia. Cuando se lo llevaron, explicó Grace, pensamos que tal vez esta vez realmente habíamos perdido. Pero entonces Elara dijo algo que cambió todo. ¿Qué dije?, preguntó Elara, sonrojándose ligeramente. Dijiste que el señor Brown nos había enseñado que cuando tienes razón, luchas, respondió Mason, y que cuando no sabes cómo luchar, aprendes. Así que aprendimos, continuó Grace. Elara me enseñó a escribir documentos legales apropiados. Mason aprendió a tomar testimonios formales. Y yo aprendí a enviar telegramas y investigar documentos oficiales. Noah los miró. Estos tres jóvenes que habían llegado a su rancho como refugiados desesperados y que ahora se habían convertido en luchadores formidables por su propia familia. Hay algo más, dijo Elara, intercambiando una mirada con sus hermanos. Mientras usted estaba gone, recibimos una carta del territorio, oficial esta vez, no como los papeles falsos de Blackwood. Noah sintió que su estómago se hundía. ¿Sobre qué? Mason sonrió. Sobre adopción legal. Parece que nuestro caso atrajo la atención de las autoridades reales en Santa Fe. Quieren hacer nuestras adopciones oficiales, con todos los procedimientos legales apropiados. ¿Y ustedes qué quieren?, preguntó Noah, aunque creía que ya sabía la respuesta. Queremos ser Browns, respondió Grace, sin dudar. Legalmente, oficialmente, para siempre. Queremos que sea nuestro padre real, añadió Mason. Queremos ser su familia real, terminó Elara. Noah miró alrededor de la mesa a estas tres personas que habían transformado su casa vacía en un hogar lleno de vida, que habían luchado por él cuando el mundo parecía estar en su contra, que habían elegido quedarse con él incluso cuando habría sido más fácil rendirse. Entonces, eso es lo que seremos, dijo finalmente. Una familia real, legal, oficial, los Browns de Esperanza Perdida. Esa noche, Noah salió al patio como había hecho tantas noches antes, pero por primera vez en 5 años no se sintió solo bajo las estrellas del desierto. Desde adentro de la casa llegaban los sonidos de su familia preparándose para la cama, Grace cantando suavemente mientras cepillaba su cabello. Mason tallando junto al fuego, Elara leyendo en voz alta un libro que habían comenzado juntos. No eran los sonidos que Emma y Sarah habrían hecho, pero no necesitaban serlo. Eran los sonidos de la familia que había elegido, y que había elegido quedarse con él, y eso los hacía perfectos. En la distancia, un coyote aulló su canción nocturna al desierto, pero ya no sonaba como un lamento. Sonaba como una celebración. El rancho Esperanza Perdida había encontrado su esperanza otra vez, y esta vez Noah sabía que era para quedarse. El juez territorial, Henry Martínez, golpeó su martillo contra la mesa improvisada que habían instalado en el patio principal del rancho Esperanza Perdida, y el sonido resonó a través del valle como un disparo de celebración. Era el 15 de abril de 1888, después de 5 años de batallas legales, procedimientos burocráticos y la paciencia infinita de una familia determinada a hacer las cosas correctamente. Las adopciones oficiales de los hermanos Finch Parker finalmente estaban completas. Por el poder que me confiere el territorio de Nuevo México, declaró el juez Martínez, su voz llevando la autoridad de la ley pero suavizada por una sonrisa genuina. Declaro que estas adopciones son finales y legales. Elara, Grace y Mason, ustedes son ahora oficialmente los hijos adoptivos de Noah Brown, con todos los derechos y privilegios que eso conlleva. El silencio que siguió duró solo un segundo antes de que el patio explotara en celebración. Más de 50 personas se habían reunido para presenciar este momento histórico, no solo porque las adopciones múltiples de adolescentes eran raras en el territorio,
sino porque la historia de la familia Brown se había convertido en leyenda en toda la región. Don Joaquín Herrera, ahora con cabello completamente blanco pero ojos tan brillantes como siempre, fue el primero en acercarse a felicitar a la familia. «Noah, amigo mío», dijo, abrazando al ranchero que se había convertido en el padre que nunca esperó ser nuevamente. «Emma estaría orgullosa de lo que has construido aquí». Noah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al mencionar a su primera esposa. Durante los últimos 5 años, había aprendido que honrar la memoria de Emma no significaba mantenerse cerrado al amor nuevamente, sino permitir que su amor pasado informara el amor presente. «Creo que lo estaría», respondió Noah, mirando a los 3 jóvenes adultos que ahora llevaban oficialmente su nombre. Ella siempre dijo que la familia no se trataba de sangre, sino de elección. Elara Brown, ahora de 24 años, se acercó a su padre adoptivo con la gracia y confianza de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Durante los últimos 5 años había continuado sus estudios de medicina bajo la tutela del doctor Samuel Reeves de Socorro, quien visitaba el rancho mensualmente tanto para supervisar su educación como para proporcionar atención médica a la región. Sus habilidades médicas se habían vuelto tan respetadas que familias viajaban desde pueblos a 3 días de distancia para buscar su ayuda. «Papá», le dijo, usando el título que había comenzado como una esperanza tímida y se había convertido en una declaración de amor incondicional, «tengo algo que decirte». Noah la miró con la atención completa que había aprendido a dar a cada uno de sus hijos cuando tenían algo importante que compartir. «¿Qué es, mija?». Elara sonrió, una sonrisa que combinaba nerviosismo y emoción. «El doctor Reeves ha arreglado para que pueda estudiar medicina formal en la Universidad de California. Sería la primera mujer del territorio en hacerlo». Por un momento, Noah sintió el viejo miedo de la separación, el terror de perder a alguien que amaba. Pero inmediatamente después sintió orgullo, puro y brillante como el sol del desierto. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó. «Es lo que siempre he querido», respondió Elara. «Pero no si significa dejar la familia para siempre». Noah tomó las manos de su hija, notando las callosidades que había desarrollado por años de trabajo médico y de rancho, pero también la suavidad que mantenía por su cuidado gentil de todo lo que tocaba. «Elara, el propósito de una familia no es mantenerte cautiva, es darte las alas para volar tan alto como puedas, sabiendo que siempre tendrás un hogar al cual regresar». Las lágrimas que Elara había estado conteniendo finalmente cayeron, pero eran lágrimas de alegría y alivio. «Entonces puedo ir». «No solo puedes ir», dijo Noah, «vas a ir con nuestra bendición completa y todo el apoyo financiero que necesites». Grace Brown, ahora de 21 años y tan hermosa como su hermana mayor, pero con una belleza más suave y terrena, se unió a la conversación. Durante los últimos 5 años, había desarrollado su amor por los animales en una habilidad genuina para la veterinaria. Trabajaba junto a Miguel Santos, quien había reconocido su talento natural y la había entrenado en todas las técnicas tradicionales de cuidado animal, complementadas con técnicas modernas que había aprendido de libros que Noah ordenaba especialmente para ella. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó Grace con una sonrisa traviesa. «¿También nos vas a enviar a volar? A ustedes los mantendré aquí para siempre si me lo permiten», respondió Noah, abrazando a su hija menor. «Pero solo si es lo que quieren». «Es exactamente lo que quiero», dijo Grace. «Este rancho, esta tierra, estos animales, este es mi lugar en el mundo». Mason Brown, ahora de 19 años y alto como Noah, pero con una fuerza tranquila que era completamente suya, se acercó al grupo familiar. Los últimos 5 años habían transformado al joven tímido y defensivo en un líder natural.
Había pasado 2 temporadas trabajando con entrenadores de caballos profesionales en Santa Fe y había regresado con habilidades que habían elevado la reputación de Esperanza Perdida en toda la región. Sus caballos entrenados se vendían ahora hasta en Texas y California. «Papá», dijo Mason, «Grace y yo hemos estado hablando. Cuando el Ara se vaya a estudiar, queremos expandir las operaciones del rancho. Criar no solo ganado, sino caballos especializados. Grace puede manejar toda la atención veterinaria, y yo puedo dirigir el programa de entrenamiento». Noah miró a sus 2 hijos menores, viendo en ellos la misma determinación y visión que había visto en Emma cuando había soñado con expandir el rancho años atrás. «¿Han pensado en todos los aspectos? Financiamiento, marketing, logística». Mason asintió entusiastamente. «Grace ha hecho todos los cálculos financieros. Sus habilidades con números rivalizan las de cualquier contador. Y yo he estado construyendo conexiones con compradores en todas las ciudades principales». «Entonces hagámoslo», dijo Noah sin dudar. «Hagamos de Esperanza Perdida el mejor rancho de caballos del suroeste». Mientras la celebración continuaba a su alrededor, con Miguel tocando su guitarra, los hermanos O'Malley contando historias irlandesas que se volvían más elaboradas con cada copa de whisky, y don Joaquín dirigiendo un grupo de mariachis que había traído especialmente para la ocasión. Noah se encontró parado en el mismo lugar donde 5 años atrás había decidido tomar a 3 huérfanos desesperados bajo su protección. El rancho había cambiado dramáticamente durante esos años. El jardín de Emma no solo había sido restaurado, sino expandido en un oasis que incluía flores nativas, hierbas medicinales y un pequeño huerto que proporcionaba verduras frescas durante la mayor parte del año. Los establos habían sido expandidos y modernizados, con facilidades especializadas para el entrenamiento de caballos y el cuidado veterinario. La casa principal había sido renovada con una clínica médica completamente equipada donde el Ara atendía pacientes, y una biblioteca expandida que ahora servía como escuela informal para otros jóvenes de la región. Pero más importante que los cambios físicos, eran los cambios en las vidas que había tocado el rancho. Durante los últimos 5 años, Esperanza Perdida se había convertido en refugio para otros jóvenes que necesitaban ayuda. No huérfanos como habían sido el Ara, Grace y Mason, sino jóvenes con diferentes problemas. Un muchacho apache cuya tribu había sido dispersada, 2 hermanas mexicanas, cuya familia había sido asesinada por bandidos, un joven irlandés que había llegado solo desde Boston con tuberculosis que el Ara había curado. Ninguno había permanecido permanentemente, pero todos habían dejado el rancho con habilidades, educación y, lo más importante, con la comprensión de que el mundo contenía bondad además de crueldad. «Señor Brown», una voz lo interrumpió de sus pensamientos. Se volvió para ver a un hombre joven que no reconoció inmediatamente, bien vestido con la ropa de un profesional exitoso. «¿Nos conocemos?», preguntó Noah. El hombre sonrió. «Soy James Morrison. Mi familia tenía un rancho cerca de Socorro hace 5 años, hasta que lo perdimos por las tácticas de Blackwood». Noah recordó inmediatamente. Los Morrison habían sido una de las familias que Patrick y Sean O'Malley habían mencionado durante la confrontación con Blackwood. «¿Cómo están ustedes ahora?», preguntó Noah con genuina preocupación. «Mejor de lo que jamás esperamos», respondió James. «Después de que Blackwood fue arrestado y su esquema fue expuesto, pudimos recuperar nuestra propiedad. Pero más que eso, su historia nos inspiró. Mi familia ahora dirige una escuela para jóvenes desplazados en Socorro. Hemos ayudado a más de 30 jóvenes en los últimos 3 años». Noah sintió una oleada de emoción que no había esperado. No sabía, su ejemplo se extendió más de lo que probablemente sabe, continuó James.
Hay familias en todo Nuevo México que han abierto sus hogares a jóvenes necesitados después de escuchar su historia. Usted comenzó algo más grande que una sola adopción familiar. Mientras James se alejaba para unirse a la celebración, Noah se dio cuenta de que su decisión impulsiva hace 5 años había creado ondas que se extendían mucho más allá de lo que había imaginado. El doctor Reeves se acercó, llevando una copa de ponche y una sonrisa paternal. Noah, tengo que preguntarte algo que me ha estado molestando durante años. ¿Qué es? ¿Qué te hizo hacerlo? ¿Qué te hizo decidir tomar a esos 3 jóvenes cuando habías estado viviendo como ermitaño durante 5 años? Noah consideró la pregunta, una que se había hecho a sí mismo muchas veces durante los últimos años. Creo, dijo lentamente, que vi en Lara la misma ferocidad que Emma había mostrado al proteger a Sarah. Vi en Grace la vulnerabilidad inocente que mi hija había tenido. Y vi en Mason la determinación que yo mismo había sentido cuando era joven y el mundo parecía estar contra mí. Se detuvo, buscando las palabras correctas para explicar algo que había tomado años entender completamente. Pero más que eso, creo que necesitaba ser necesitado otra vez. Emma siempre decía que el propósito de la vida no es ser feliz, sino ser útil. Durante 5 años después de su muerte, no había sido útil para nadie excepto para mí mismo. Esos jóvenes me dieron la oportunidad de ser útil otra vez. El doctor Reeves asintió pensativamente. ¿Y ahora? Con Lara yendo a la universidad, Grace y Mason tomando control del rancho, ¿qué vas a hacer? Noah sonrió, mirando alrededor de su propiedad llena de familia elegida, amigos leales y la evidencia tangible de 5 años de amor trabajado. Ahora voy a hacer lo que los buenos padres hacen, respondió. Voy a estar orgulloso de mis hijos mientras construyen sus propias vidas. Voy a estar aquí cuando me necesiten y voy a mantener mis ojos abiertos por el siguiente joven que necesite una oportunidad. Como si el universo hubiera estado escuchando, don Joaquín se acercó con una expresión preocupada. Noah, amigo, hay algo que necesito decirte. Una joven llegó a mi cantina ayer. Tiene quizás 16 años, está sola y claramente ha estado viviendo duro. Dice que su familia murió de cólera cerca de El Paso y que ha estado caminando hacia el norte buscando trabajo. Noah sintió esa familiar punzada en el pecho, la misma que había sentido 5 años atrás cuando había visto a 3 jóvenes desesperados frente a la cantina de don Joaquín. ¿Dónde está ahora? En mi cantina. Le di comida y un lugar para dormir, pero no puedo mantenerla indefinidamente. Noah miró hacia donde sus 3 hijos adoptivos estaban celebrando con sus amigos. Lara discutiendo planes médicos con el doctor Reeves, Grace mostrando sus técnicas de entrenamiento animal a algunos visitantes, Mason organizando una competencia de lazo con los vaqueros más jóvenes. Habían crecido, se habían convertido en adultos capaces y seguros de sí mismos. Ya no necesitaban un padre en la manera desesperada en que lo habían necesitado 5 años atrás. Pero quizás había otra joven que sí lo necesitaba. ¿Cómo se llama?, preguntó Noah. Dice que se llama Sofía Gutiérrez. Noah asintió, tomando una decisión que sabía que cambiaría su vida otra vez, pero que se sentía tan natural como respirar. Dile que mañana vendré a hablar con ella. Si quiere, tiene un lugar aquí. Don Joaquín sonrió con la satisfacción de alguien que había conocido a Noah lo suficientemente bien como para predecir exactamente esa respuesta. Ya le dije que probablemente dirías eso. Esa noche, después de que la mayoría de los invitados se habían ido y la familia Brown se había reunido en la sala para su tradicional lectura dominical, ahora los domingos por la noche, debido a la celebración, Noah reflexionó sobre el camino que los había traído hasta aquí. Papá, dijo Grace, acurrucada en su silla favorita, con un cachorro dormido en su regazo. ¿Alguna vez se arrepiente?
De habernos tomado, quiero decir. Nunca, respondió Noah sin dudar, ni por un segundo. Incluso cuando causamos problemas, preguntó Mason con una sonrisa traviesa. Especialmente cuando causaron problemas, respondió Noah. Una casa tranquila es una casa vacía. El ara cerró el libro que había estado leyendo. Ya no necesitaban que les leyera, pero había mantenido la tradición porque les gustaba el tiempo familiar. Y miró a su padre adoptivo. ¿Sabe qué aprendí en estos 5 años?, preguntó. ¿Qué? Aprendí que la familia no es algo en lo que naces, es algo que construyes, día a día, elección por elección, acto de amor por acto de amor. Mason asintió. Y aprendí que el hogar no es un lugar, es la gente que te elige y que tú eliges de vuelta. Grace añadió su propia reflexión. Y yo aprendí que nunca eres demasiado viejo para necesitar una familia y nunca eres demasiado joven para ayudar a crearla. Noah miró a estos 3 jóvenes adultos que habían llegado a él como refugiados desesperados y que ahora eran la fuente de su mayor orgullo y alegría. ¿Y saben qué aprendí yo?, preguntó. ¿Qué?, preguntaron los 3 al unísono. Aprendí que la esperanza perdida siempre se puede encontrar otra vez. Solo necesitas tener el coraje de buscarla en lugares inesperados. Al día siguiente, Noah cabalgó hacia Piedras Blancas para conocer a Sofía Gutiérrez. Y al día siguiente, después de eso, una joven de 16 años, con ojos asustados pero determinados, llegó al rancho, Esperanza Perdida, donde descubriría que a veces las familias más fuertes son las que se eligen mutuamente. Porque en el final, eso es lo que realmente importa, no el apellido con el que naces, sino el apellido que eliges llevar. No la familia que te es dada, sino la familia que construyes con amor, paciencia y la creencia inquebrantable de que todos merecen pertenecer a algún lugar. Y en el rancho Esperanza Perdida, bajo el cielo infinito del desierto de Nuevo México, esa verdad continuaría viviendo, generación tras generación de corazones elegidos que encontraron su hogar en el amor incondicional de una familia que sabía que las mejores historias no terminan con vivieron felices para siempre, sino con y continuaron construyendo amor, un día a la vez. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.